Hola, bueno, buenas tardes a todos. Estamos en el taller de formación de la Fundación por una Democracia Participativa. Hoy es 29 de septiembre. Estamos con algunos de los integrantes de la Fundación y de los colaboradores, estudiantes avanzados, colaboradores que estamos construyendo un marco teórico, una visión común, una fundamentación del programa que está naciendo, que se está cocinando en el horno sobre promoción y defensa de la democracia, que supuestamente tendrá varias partes y estará a pleno a partir del 1 de febrero. Esto es la cocina del programa, la parte de formarnos y escribir el proyecto, discutir hasta dónde es importante el proyecto que hagamos, entender temas de democracia y redes sociales, entre todos. Esto es un taller colectivo, común, horizontal, de trabajo. Hoy empieza a exponer Patrick Radland, que la semana pasada no pudo estar en el taller. Hoy me mostró los avances, tiene como para 9 talleres, así que imposible, porque ha construido mucho, mucho a partir de las conferencias que él se encargó. Patrick, te vamos a dar 25 minutos y haz con él lo que quieras y resérvate para el miércoles que viene otra parte. Todo tiene que durar 90 minutos, como todas las reuniones nuestras, porque se hace eterno si no, y todo lo que nos va quedando lo vamos pasando para el miércoles que viene, o para el otro miércoles, o para el otro miércoles. Los que no puedan exponer no se ofendan, no se sientan postergados o sacrificados, va a haber tiempo para todos. Y después, si es posible, después de Patrick, que Beatriz, que muchas veces no se puede conectar porque tiene problemas de conexión, meta la cuchara, y si no, seguimos con Piero. Si Beatriz vos preferís, porque yo sé que estabas con parciales y todo, si preferís pasar al miércoles que viene, bárbaro, seguimos con Piero. Me parece Patrick, perfecto. ¿está bien? Sí, A ver, pasamos para el próximo miércoles, si es bueno, posible. listo. Entonces, Patrick, después de tus 20 o 25 minutos, no vamos a pasar a Piero, vamos a debatir un poco unos 10 minutos y anotar cosas, porque después Piero va con otro enfoque, con otro texto, y llegamos ya todo al final medio mezclado. ¿Les parece como metodología? ¿Me ayudan a que esto salga mejor? ¿Está bien? Piero, ¿te parece bien? Bueno, listo, entonces. Todo lo que estamos hablando va a quedar escrito en los PowerPoint que cada uno estuvimos trabajando, por lo tanto no necesitan tomar apunte, y después subimos este taller a YouTube para si lo quieren ver de algo de nuevo o aclarar o lo que fuese. Listo, arrancamos. Gracias a todos por estar y por enseñarnos. Yo por lo menos tengo hoy profesores gratuitos que me van a dar un montón de cosas que no sé, y eso está re bueno. Patrick, te paso el administrador. Excelente. Bárbaro. Y después me lo devolvés cuando le toque a Piero. Ahí estamos. Patrick, somos todo oído. Adelante, es tu momento. Excelente. Primero que nada, quiero pedir disculpas a todos los compañeros. La semana pasada tuve una emergencia familiar, iba a estar, pero al último momento surgió algo. Por ende, tengo 2 presentaciones. Voy a presentar solo uno porque uno es muy largo y el otro, bueno, no, it doesn't fit. Así que nada. Me tocó... Hay un sonido lejano, hay un sonido, sí. si podés arreglar el sonido, mejor. No sé si soy yo. Es mi perro. Está comiendo. Porque si no, los demás, aunque nosotros escuchemos, cuando esto quede grabado, va a quedar con ese ruido de... Hola, Nubia. Creo que no nos habíamos visto cara a cara, o en algún momento así con muchos. Qué gusto ver. Es mi perro que estaba jugando con el juguete. Bueno, vamos nomás. Me tocó una presentación que se llama How to Fix Social Media and Civic Life. Eso lo voy a trasladar para el miércoles que viene. Y un debate de Intelligence Squared, donde debatieron if social media is good for civic life. Si las redes sociales están buenas para la vida cívica. Slideshow.
Bueno, ¿las redes sociales están buenas para la democracia? Esa es la pregunta que están debatiendo. Bueno, bueno, para empezar, están debatiendo la información si las redes sociales son buenas para la democracia. Estaba moderado por John Donovan y había equipos de dos. Ahí Pablo López. Bueno, estaba entre dos equipos de dos expertos en la tema que argumentarán a favor o a contra de la moción si las redes sociales son buenas para la democracia. ¿Están viendo toda la pantalla? ¿Están viendo solo la presentación? Sí. Ahora están viendo el documento de Google, ¿o no? No, estamos viendo la presentación perfectamente. Se ve perfecto. Bueno, así tengo mis notas. Ok. Bueno. No. Bueno, la irrupción de las redes sociales en la comunicación política y la conformación de los partidos políticos. ¿Cómo está afectando todo? Quiero hacerles acordar que este fue un debate entre 4 personas y lo puse en el formato de un PowerPoint. Al final les voy a dar el resultado, porque tomaron un voto de la audiencia antes del debate y después del debate. Si las redes sociales son buenas para la democracia. La erupción de las redes sociales en la comunicación política y la conformación de los partidos políticos hoy en día está muy afectado por las redes sociales. Estamos experimentando un tiempo de cambios, tiempos de transiciones y disrupción, y un tiempo de incertidumbre. No sabemos dónde ni cómo acabará ni cómo lo gobernamos. George Washington dijo: el tiempo y el hábito fijan el verdadero carácter de los gobiernos. Vamos a hablar de 12 sujetos, 12 subjects: la sociedad, la economía, identidad, el conocimiento, el tiempo, el territorio, poder, la democracia, la política, los partidos, las campañas y las amenazas. Empezando con el primero, la sociedad, de la localización a la conexión. Bueno, ser y estar conectado. Ahora en el mundo tenemos desde enero de 2009 tenemos casi 8 millones de personas. De esos tenemos 5 millones que están usando celulares y 4.388 millones están usando el Internet. 4.000 millones, ¿eh? 4.000 millones. Perdón, billones, 1.000 millones. Sí, 3.000 millones están usando las redes sociales activamente. En un minuto en el Internet tenemos 31 millones de mensajes de WhatsApp, 862.000 dólares gastados, 266 horas de Netflix, 3.7 millones de búsquedas de Google. En un minuto pasa mucho en el Internet. Cada segundo se comparta alrededor de 37 gigabytes de data. Según Cisco, que es una empresa que crea los routers, seguramente todos tienen tecnología Cisco en sus casas o un derivado. En 2022 se creará más tráfico que en los últimos 32 años. El 60% de la población mundial va a usar el Internet y va a haber más de 28.000 millones de dispositivos conectados y un tráfico de 396 exabytes mensuales. Un exabyte es, bueno, that's a lot of numbers. Así que nada. Impensable. Sí, no, la mente humana no comprende este tipo de números. Y estamos en una conexión
con múltiples dispositivos. Cada persona tiene celular, iPad, computadora, televisión, está todo conectado. Y poco a poco los asistentes, me pareció interesante, los asistentes de voz están rompiendo el monopolio de las pantallas, como la vía de la interacción entre el ser humano y la tecnología. Right? Y ahora vamos a ir al Internet de las cosas. Todo lo que tenés en tu casa va a ser conectado al Internet y nada, te genera un gran dilema. ¿Dónde están yendo todos estos datos? ¿Para qué están siendo usados? Y en 2020 se espera que más de 20 mil millones de dispositivos están interconectados. Acá tenemos evolución. A lo largo de la historia hemos experimentado evolución de las cosas. No cambió mucho la tecnología desde la época de Tomás Moro hasta 1860, no cambió mucho. Revolución, esto podemos ver en la historia como el Enlightenment, el Renacimiento, ¿sí? Y lo que estamos experimentando ahora, disrupción. Cambios muy grandes y graves que no sabemos los resultados hasta que los vamos a vivirlos. Bueno, la economía, otra faceta de cómo está afectando las redes sociales y el Internet. Del petróleo al dato. ¿Por qué el petróleo? Ahora te digo. Si vemos al market cap o el share del mercado, ahora tenemos de ahí, son todos, de los 10, son todos empresas de tecnología menos McDonald's. Así que, nada, comparado con los 80s, hace 11 años, eran empresas de energía. Así que, yes. Bueno, como verás, está generando un monopolio muy grande. Aunque la mayoría de estas empresas no empezaron sus proyectos con la idea de ser grandes monopolios, se han convertido en grandes potencias corporativas, que ponen en cuestión la propia soberanía de algunos gobiernos. Había una broma cuando Facebook recién salió, yo me acuerdo, porque yo estaba en la secundaria, que Google iba a comprar África. Plataformas monopolísticas. El crecimiento sin competencia generó que las grandes plataformas han crecido gracias a su gratuidad y a la oferta de servicios sin barreras económicas. No cuesta nada ser parte de una red social. ¿Te buscaste el zapatito? Bien. ¿Cómo? No. Espera que pone, Carla, tu silencio. Sigamos. Ok. Estas empresas están ofrecidos a los usuarios sin ningún costo, que generó un tesis, la idea que nosotros no somos los customers, ¿cómo se dice? Customers, Clientes. nosotros somos los productos, nosotros no somos los clientes, nosotros somos los productos, están ganando dinero de nosotros. El capitalismo de vigilancia, no sé si han escuchado ese término. Sí. Lo gratuito conlleva siempre una forma de dominación. La vida media de las grandes empresas ha pasado de 66 años a 15 años. Y bueno, necesitamos entender 5 elementos para entender el éxito de las plataformas de servicios.
las necesidades destacadas, la simplificación, la centralización, escalables y venden experiencias. Pasamos a la identidad, de la afirmación a la búsqueda, de la afirmación a la búsqueda y al comportamiento. A ver, no sé qué está pasando, perdón. Bueno, la neurociencia. ¿Cómo la tecnología está moldeando nuestra identidad humana? Google. Bueno. Perdón, estoy teniendo problemas técnicos. Mi computadora está frizando. Ok. Pensar ha cambiado en buscar. Recordar ha cambiado a buscar. Nuestros comportamientos digitales van dejando un rastro, una huella digital, en forma de datos que son la principal fuente de ingresos de las grandes tecnologías. Hoy en día tenés todo en tus manos. Cuando antes necesitabas recordar un dato, hoy en día lo buscas. Hoy en día ni necesitas pensar. Puedes googlear todo. Bueno, las búsquedas de Google trasladan a los intereses. Las redes sociales a relaciones y conversaciones. El consumo ha cambiado en preferencias. El auto-checking es convicciones. Los mercados de predicción a las creencias y las audiencias a la atención. Google sabe qué buscamos, a qué hora lo buscamos, desde dónde lo buscamos y bueno, solo buscamos algo cuando nos interesa. Así que tienen la idea de nosotros más grande que nosotros. Pueden hasta pueden predecir cuándo va a tener una mujer un embarazo. Hay un caso que una de las firmas analíticas que hizo analíticas para Target mandó mandó publicidades para cosas de bebé y exámenes de ¿Test de embarazo? Sí, había un caso muy grande que mandaron publicidades de test de embarazo y ropa de bebé a una nena que tenía 17 años y básicamente se embarazó esa chica 2 semanas después y fue a la corte, fue un escándalo muy grande, hasta pudieron predecir cuándo iba a embarazar o que iba a embarazar esta nena a través, creemos, de los resultados de Google, que estaba buscando en Google. Así que, y así se conocieron los padres que estaban embarazadas. Nada. El Internet puede decirnos quiénes somos más que nosotros sabemos. Steven Davidowitz, uno de los debatientes este libro, que investigó las diferencias entre nuestras opiniones y nuestros intereses representados en búsquedas de Google. De un lado, es muy peligroso dar este poder a una entidad que no está gobernado por nadie, por dinero. Según Davidowitz, las palabras islamofobia, las palabras islamofobia suponen un 20% de todas las búsquedas relacionadas con el Islam. Pero después del atentado de San Bernardino de 2015, que fue reivindicado por islamistas radicales, estas búsquedas crecieron hasta el 50%. En el mismo estudio detectó que en los días siguientes al atentado, las búsquedas negativas acerca de los refugiados sirios aumentó un 60%,
las búsquedas sobre cómo ayudar a los refugiados que pedían asilo descendieron un 40%. Google y los search engines, bueno, pero es Google porque tienen el market cap, están distorsionando la forma en cómo vemos el mundo. La gente está metiéndose en cámaras de eco. No sé si, seguramente todos acá usan YouTube. Es difícil salir de tu burbuja de recomendaciones, videos recomendadas. Está generando cambios neurológicos. Google, la democracia y la verdad sobre las búsquedas en Internet. Los expertos en tecnología de extrema derecha han sido capaces de aprovecharse de los algoritmos de los gigantes de Internet para crear una nueva realidad donde Hitler es un tipo bueno, los judíos son malvados y Donald Trump se convirtió en presidente. Por ejemplo, acá tenemos ya puede ser perturbador a la gente que está viendo, pero quiero asegurarlos que este screenshot es del 2015, no es current, no es de hoy en día. Si te haces un Google ahora, está sacado. Pero nada, did the Holocaust happen? Did the Holocaust happen during World War II? Did it really happen? Nada, es muy bueno, extremo. Hitler is hero, good man, gentleman. Nada, cosas muy perturbadoras que están pasando. Bueno, la actividad en las redes, las publicaciones, conversaciones, las comunidades online están generando una masa de información sobre quiénes somos, qué pensamos, con quiénes nos relacionamos y más. El dato que dijo antes, que hay 37 gigabytes compartidos por minuto. Y esos gigabytes están generados por nosotros. Cada vez que mandas un video, WhatsApp, whatever, everything you do. En un mundo donde todos los días, a todas las horas, los votantes dejan un rastro digital, quien fuera quien sea capaz de identificar con el comportamiento de cada segmento de votantes. No sé si se acuerdan del escándalo de Cambridge Analytica para el Brexit y la campaña de Donald Trump. Bueno, está cambiando la política y la democracia. Podemos decir que está debilitando la democracia. El conocimiento de la deducción, el conocimiento de la deducción a la inducción. Bueno, el Internet, is it changing the way we think? El escritor Nicholas Carr reclama que el Internet no está cambiando no solo está cambiando nuestras vidas, pero físicamente está alterando nuestros cerebros, y esta es parte del debate. Físicamente está cambiando tu cerebro con cosas como TikTok. Los videos se están achicando, en Twitter solo puedes escribir con 140 caracteres. Bueno, todo esto está generando cambios. Podemos examinar si son cambios buenos o cambios malos, eso es opinión. Eso es paradoxa. Bueno, deducción. Forma de razonamiento que consista en parte de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido, a la inducción. Es la forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos particulares, casos particulares. Las relaciones causales son sustituidas por relaciones secuenciales. El Internet está fomentando el rastreo, nos hace ser muy buenos haciendo multitareas, pero perjudica nuestra capacidad para mantener la atención. Nos hace menos contemplativos y reflexivos, y por ello erosiona nuestra capacidad de pensar de forma autónoma y profunda. El razonamiento crítico está yendo fuera de la ventana. Bueno, ¿cómo percibimos el tiempo?
de la abundancia a la escasez. En su último libro, la neurocientífica Marianne Wolf analiza cómo los seres humanos estamos perdiendo, a causa de la aceleración de la cultura digital, la paciencia cognitiva. Wolf destaca que recibir mensajes, leer trozos de noticias y hojear las redes sociales está favoreciendo el rápido procesamiento de la información, la cual es una competencia útil en la era digital. Mucha información y poco tiempo. Ya no tenemos tiempo suficiente para semejante cantidad de datos y por eso la atención ha pasado a ser un bien escaso y muy preciado. Y ahora vivimos en una economía donde el bien escaso por excelencia es la atención del público. La combinación de fragmentación más la aceleración más la dispersión nos está alejando del análisis del complejo y está provocando la toma de decisiones por impulsos y estímulos. Podemos, bueno, era argumentado por el equipo de que todo esto es, no es una falla, está diseñado para producir estos cambios en nosotros, para hacernos, bueno, una persona impulsa, compra más, una persona impulsa, impulsiva, compra más. Saber, decir, hacer. En tiempos de abundancia de información, la escasez aumenta. El territorio de lo físico a lo líquido. Yo no más, es el mundo. El mundo es mucho más grande. Si pensamos en todas las comunidades online, antes tuvimos que ir a la, acá en Argentina, mencionaron en el principio de reunión de Meet, de Zoom, las abuelas de Plaza de Mayo. Antes tuvieron que ir a la Plaza de Mayo para ir, para voice your opinion. ¿Sí? Hoy en día las comunidades están online. La gente se ha ido a vivir a las redes. Estoy seguro que cada persona acá pertenece a un mínimo de 5 comunidades online. Hemos pasado de la sociedad del código postal a la sociedad del código IP, de los followers, de los contactos, de la comunidad de vecinos a la comunidad de cosas y temas de interés. Bueno, el proyecto People Maps, por ejemplo, realiza mapas de ciudades no geográficos en los que prevalecen las relaciones y los temas de conversación. Vemos acá. Nos quedan 5 minutos, Patrick. Avancemos. Okay. El poder, de lo tangible a lo intangible. Bueno, fortalece estructura, propiedad, grandeza, poder, ideas. Small fish and it's a big fish coming to eat us. La competencia ya no será entre grandes y pequeños, sino entre rápidos y lentos. Está cambiando de manos y de forma. Es más fácil de obtener, más difícil de usar, mucho más fácil de perder. La democracia está yendo de la representación a lo instantáneo. La democracia de los 4 años sucumbe a la demanda de los 4 segundos. La lucha por la atención y no por la información está destrozando la política basada en argumentos y conocimientos. Cada uno está en su realidad. Está reduciendo lo importante a lo urgente, alimentando el tacticismo, que desvanece lo relevante y lo sustituye por lo inmediato. Los líderes que ya no se reúnen, sino que hablan, gobiernan a través de WhatsApp. La campaña de Bolsonaro es un famoso ejemplo de esto. Bueno, la política está yendo de la casa a las causas. Bueno, la confianza en las instituciones, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo,
cosas como el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, está bajando, gravemente bajando. Bueno, casas a causas. La causa es un elemento nuevo de movilización, conciencia y participación política, más transversal y autónomo que una casa política, ya que es menos prejuicioso, menos sectario y que está menos organizado. La política que transforma no es posible sin prácticas que transformen la manera de vivir el hecho político. Pablo quiere entrar. Militantes están convirtiendo en activistas. Propaganda en conversación. La publicidad al activismo, los memes. Las campañas electorales están convirtiendo en campañas cívicas. Bueno, los partidos también, por ende, están cambiando. Ser republicano o ser demócrata, ser del Partido Republicano o ser del Partido Demócrata ya really no tiene mucho meaning. Sí, podemos ver los outsiders, los movimientos. En un contexto en el que los partidos políticos tienen una muy mala imagen, los ciudadanos confían poco o nada en política. Todos los políticos son chorros, eso es algo que escucho mucho en Argentina, todo el mundo. El debate sobre qué modelo de partido, para qué tipo de política y qué tipo de compromiso político está en auge. Bueno, tenemos el movimiento Momentum en Gran Bretaña, Bernie Sanders, el movimiento del socialismo en Estados Unidos, campaña por gente normal, como tú y yo. Los movimientos cívicos son útiles para movilizar, para hacer activismo y como ciudadanos, no como partidos. Por eso están funcionando. La diferencia fundamental es que un partido tiene la finalidad de obtener representación en el poder político. En cambio, la meta del movimiento es luchar por determinados objetivos sociales, tratando de convencer a los ciudadanos. La Internet se ha convertido en un ecosistema dinámico y fértil para la participación ciudadana. Bien. Okay. Tecnopolítica, no sé cuántos minutos me quedan. No te queda nada porque llevas 35 minutos. Tenemos que cerrar con algo, cerrar con lo que a vos te guste. Ok, bueno, el efecto del like, pensar está yendo al like, gustar está desplazando a pensar, perdón chicos. Bueno, el mundo está volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo. No se representa bien la sociedad que no se entiende. Bueno, como mencioné, la votación de la audiencia, bueno, subieron 16 puntos porcentuales en el lado contrario, lo cual significó que el equipo que argumentó en contra de la moción que las redes sociales son buenas para la democracia, son los ganadores. Así que, no sé, a mí también me convencieron que las redes sociales son malas. Es una cosa mala para la democracia. Necesitamos cambios. Mi otra presentación es cómo podemos reformar las redes sociales y cómo afecta la democracia. Discúlpame por pasar del tiempo. Creo que fue los nervios. Así que nada, ahora paso. Súper bien. O sea que de los asistentes, la mayoría se terminó, después de este larguísimo debate, terminó votando que las redes van a ser un problema para la democracia. Sí. Bueno, comenzamos una ronda de primeras preguntas breves. A Patrick, cosas que no entendimos. Patrick tiene un español limitado, a veces no le entendimos, más el micrófono, más lo que sea. Patrick, tenés que pasarme el hospedador a mí. Ok, all right. Sí, ¿cómo hago eso? Los que queremos preguntar, ¿abro el micrófono o quieren que dejen el chat? Sí. No, micrófono. Bueno, pero espera, que me pase el hospedador, espera, porque ahí hay 3 flechitas, 3 puntitos azules míos en el rincón, y hacele ahí y dice pasar hospedador. Usted el hospedador ahora, listo. Carla, arrancamos primero. Bueno, me pareció recontra interesante y mi pregunta es,
como escuchamos en detalle la parte negativa, que me escandalizó, quisiera que me digas un poquito breve lo de la parte positiva, porque como no hubo tiempo, si me podés resumir un poquito cuáles eran los pros a favor, por qué ganó por la positiva. Ok, por ejemplo, tenemos el Women's March, donde todas las mujeres de Estados Unidos manejaron miles y miles de millas para convocar a Washington, D.C. En 2016, cuando Donald Trump fue elegido. Eso no hubiera sido posible sin Facebook, sin el Internet. Tenemos el movimiento de Black Lives Matter. Eso no hubiera sido posible sin el Internet. Las campañas de Bernie Sanders, eso es mirándolo del aspecto positivo, dependiendo de dónde estás políticamente, capaz podés ver como Donald Trump ascendiendo es algo bueno, depende de qué, you know what I mean. Esos movimientos pequeños, las campañas grassroots, sí, eso, no sé si eso te respondió la... Está claro, o sea, hay sociedades que pueden organizarse gracias a las redes que de otra manera no podrían. ¿Otra pregunta u opinión? Es muy matizado, por ejemplo, en la primavera árabe, cuando estaba pasando la primavera árabe, el Arab Spring, todos, hasta yo inclusivamente, oh, awesome, amazing, this is awesome, great, democracy. Pero ahora vemos el mundo árabe y hay vacuums de poder, lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Libia, o sea, no sé, es muy matizado. Donovan. Sí, es más que todo como para mencionarles, hay dos películas muy interesantes que tratan estos temas, entonces las quería recomendar por si las querían ver a futuro. Una es The Hater, es una película polaca, creo que está en Netflix, que trata estos temas de cómo las redes sociales pueden influir en una campaña presidencial o en temas políticos. Y el otro se llama Un Plan Irresistible, que es de Steve Carell, creo que está también en Netflix o en HBO Max, no sé. Ahora que estamos hablando de una de las muchas nuevas plataformas para ver películas, y se las recomiendo mucho porque tratan de estos temas, y si les gusta, pues creo que les va a gustar las películas. Entonces, a ver. Escribir a Donovan en el chat, así las copiamos de ahí. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta a Patrick y a todos, ¿no? Porque a mí me impacta mucho. Hace muchos años, creo que en el 91 o en el 92, Giovanni Sartori escribió un libro que fundó estas discusiones que se llamaba Homo Videns. Y el subtítulo decía del Homo sapiens al Homo Videns, ¿no? Del hombre que piensa al hombre que ve. Me impacta mucho el tema de la idea de que yo ya no puedo retener nada, que soy un consumidor de datos masivos, pero no puedo concentrarme en nada, mucho menos en nada largo, nada de media hora o de una hora, sería un infierno una cosa de una hora, no, me estoy durmiendo, me disperso, ya empiezo a mirar el celular, no aguanto más, se la corta. Todo ese shock de zapping ultra acelerado que nos está atrofiando el cerebro, pareciera verse claramente en mis estudiantes, pareciera verse claramente en toda la publicidad comercial, en toda la comunicación política. ¿Qué me dicen mis hijos? Papá, ¿quién va a escuchar esto? Dura 3 minutos, una eternidad. Pues yo digo, ahí te mando el audio a ver qué te parece, le voy a mandar, no, pero 3 minutos es una eternidad, papá, se la corta. Adolescente, ¿cómo comunicar algo, cómo defender la democracia en las redes como movimiento activista que somos, como fundación activista en las redes sociales, cómo transmitir ideas complejas en esta atmósfera de no retengo, no recuerdo, no tengo paciencia? Esa es mi pregunta a todo el panel, a todo el grupo. ¿Cómo hacemos en los próximos 2 años
para intervenir en las redes sociales con gente y dice, no me mandes nada de 2 minutos que me dormí. Pregunta, ¿qué piensa? Bueno, yo pienso que por el momento no hay otra forma que adaptarse, cállense un ratito, chicas. Creo que no hay otra forma que adaptarse a estos nuevos moldes. Entonces, por el momento, lo único que yo veo es adaptarnos. Entonces, con esto que nos corren siempre, no le vas a poner un PowerPoint a los alumnos de 3 horas, no vas a hablar 3 horas, no. Entonces, creo que lo único que podemos hacer es lo que estamos intentando hacer nosotros en FUDEPA, el rompernos la cabeza para que en un dibujo de una manzana podrida decir que la democracia murió, ¿me entendés? Una imagen que lo diga todo, 3 palabras choqueantes, porque parece que estamos en esta tiranía de que si no impacta, el dedo, el scrolling te pasa y nadie te mira. A tu pregunta, yo creo que por el momento no veo otra cosa que adaptarnos a eso, adaptarnos a ser más inteligentes, y si antes, como vos y yo, José, necesitamos 3 horas para decir hola, parece que ahora tenemos que intentar decir hola en una sola palabra, porque muy inteligente, elegir palabras, elegir frases, elegir cosas muy inteligentes para decir mucho en poco, porque si no te quedas con que hablas inteligentemente 5 horas, pero nadie te escucha. No, esa es mi visión pesimista. Sí, José, a tu punto, justamente estabas hablando de eso y graciosamente me pasó exactamente lo que estaba diciendo. Bueno, prestar atención para ir a chat a mandar esas cosas y bueno, me pareció irónico. Yo, Carla, también comparto lo que dijiste, que sí, deberíamos cambiar por ejemplo, de una presentación de 3 horas, como hice yo, a capaz una educación o más interactivo, más con juegos, capaz para la nueva generación. Ahora estamos en el medio. Yo tengo 27 años. Yo me acuerdo que, bueno, antes del TikTok, yo antes leía libros. Ya estoy leyendo libros, pero para la facultad. Ya no estoy leyendo para placer. Neurológicamente, en la sinapsis, está cambiando cosas adentro de nosotros. Vamos a ver ahora los chicos que tienen 8 años, que crecieron con estas cosas en sus manos, vamos a ver cómo lo afectan. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos hacer avances en cosas como la educación. Sí. Hay cosas raras, porque, perdón si alguien quería hablar, hay cosas raras, porque, por ejemplo, las películas siguen durando 90 minutos, como hace una década. Las canciones siguen durando 4 minutos, como hace 2 décadas. No se redujeron a 30 segundos las canciones. Las películas no se transformaron en micropelículas de 15 minutos. Siguen ofreciéndonos hasta 100. La saga, bueno, ahora no hay, últimamente no hay esas sagas. Se transformaron en series más cortas, es cierto, de 45 minutos. Lo que era 90 lo cortaron en 90 minutos, pero hasta hace poco la saga El Señor de los Anillos duraba 12 horas. Hasta ayer, 3 horas y chirola cada uno de los capítulos. Por otro lado, Bernie Sanders, un socialista clásico, arrasa en las redes sociales. Acá Milei da una clase de economía austríaca en una plaza de 2 horas, con todos los jóvenes sentados. Entonces, me parece que el hecho de ver, perdón, sí, claro, mira. Por ahí el tema de las películas o la música tiene que ver con el placer, no tiene que ver con el aprendizaje o el conocimiento, no produce eso. Yo tengo una teoría capaz muy pesimista. Yo creo que sigamos teniendo películas de 90 minutos y canciones de 3 minutos, porque estamos vivos nosotros, y nosotros, los que tienen más números, los que son más de edad, cuando nosotros morimos en 100 años, nuestros hijos y nuestros nietos, los nietos de mis nietos, ahí vamos a ver cómo cambia.
pero mientras nosotros estamos vivos, nosotros somos parte del mercado y están haciendo catering a nosotros también, porque nosotros somos fuente de ganancia, así que... Pero para cerrar y pasar a Piero, ¿no? Acá queda una cosa clara, que es que la estrategia de FUDEPA de volcarse a lo global y dar la batalla en las redes sociales sobre los problemas de la democracia es la estrategia correcta. Es decir, salir de la cosa física, presencial, territorial, barrial, nos encontramos en la mesa de la sede, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? A un movimiento global, flexible, cambiante, en el seno de un campo de batalla, que son las redes sociales. Porque ustedes fíjense que nadie en la propuesta del programa de democracia planteó la necesidad de armar stand en ferias de América Latina para repartir folletos. Entonces este va a ser el agua, el ecosistema, la cancha de fútbol, el escenario donde esta fundación, no sé quién se quedará de todos ustedes, pero esta fundación dará una batalla acerca de la pérdida de la democracia, del deterioro, del óxido, del debilitamiento por regímenes mucho más antidemocráticos, como es, por ejemplo, el manejo de las redes por parte de las corporaciones, que te hacen ver lo que ellos quieren sin control alguno, de las campañas electorales que manipulan la información en las redes y te engañan constantemente, ¿no? De tiranos que te muestra un escenario falso. Bueno, nosotros no queremos ese sistema de deterioro social. O lo peor, que es la idea de un Internet del consumo, pero donde la política está vedada, China. Vos entras a Google, China te puede comprar zapatos, paraguas, remera, videocasetera, pero no podés discutir absolutamente nada del mundo que te rodea y del régimen en el que están. Todas las palabras vinculadas a democracia, libertad, todo bloqueado, no entra nada, no encuentra nada Google en China. Entonces, fluyen los datos a mansalva, pero del sistema de organización social no sabemos nada. No sabemos quién gobierna, cómo gobierna, qué hace con nosotros, y nos quieren convencer que no te preocupes de nada de eso, olvídate, andá y consumí, sé feliz, disfruta y no te preocupes, ¿quién gobierna? El modelo chino. Sé feliz comprando, de lo demás nos encargamos nosotros. Y eso no es el sistema que nosotros queremos. Bueno, vamos, Piero, con tu elocución y damos un debate al final con cosas que les quedaron en el tintero, que se quedan pensando, preguntas. Gracias, Piero, por participar. ¿Necesitas que te pase el hospedador o estás bien así? Sí, por favor, para poder compartir mi presentación. Dale. Ahí va. Puede ver, ¿verdad? Va ¿Sí? perfecto, va perfecto. Ok, está bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la relación de las redes sociales y la democracia. Es un poco el índice que vamos a manejar el día de hoy. Primero, un poco de información con respecto a la conferencia, de la cual ha salido toda esta información que va a ser expuesta. Luego vamos a recoger un par de conceptos clave que siempre es importante tener en cuenta, que hemos también podido rescatar de absolutamente todas las conferencias que hemos podido revisar. Luego, un par de características que tienen las redes sociales, que es clave para poder entenderlas. Algunas cosas positivas de lo que son las tecnologías de la información. A contraparte, también vamos a tener algunas amenazas a la democracia que se presentan en redes sociales y en el uso de las tecnologías de la información. Algunos debates modernos sobre el rol que se tiene, por ejemplo, en las redes sociales, y algunas propuestas de reforma de uno de los autores. Y por último, un poco para poder tener unas pistas de lo que es algunos acercamientos a la investigación política relacionada a redes sociales. Rápidamente, esos son los datos de la conferencia de la cual ha salido la información que va a ser expuesta a continuación. El título se denomina Stanford Experts Discuss the Internet, Social Media and Democracy. La conferencia ha sido parte del Gabriel Summer Fellowship on Democracy and Development Program del año pasado. Fue organizado por el Stanford Center on Democracy, Development and the Rule of Law. Estos han sido los principales exponentes de dicha conferencia para que sepan más o menos
quiénes son, y definitivamente son aquellos que están aportando la información que va a ser expuesta. Ahí lo voy a dejar un momento para que puedan leer los nombres, en qué trabajan, de dónde son. Vamos a empezar rápidamente a algunos conceptos clave que son importantes de entender para poder empezar a desenvolver todo el entramado de redes sociales. Primero es entender lo que es echo chamber, que es cámara de eco, que se usa mucho en el estudio de redes sociales para hablar de esta situación relacionada a información, ideas o creencias que son difundidas, amplificadas, y todo esto funciona en un sistema cerrado, donde las visiones distintas son censuradas o prohibidas. Es algo muy parecido a lo que vimos la semana pasada con el backfire effect, ¿no? Cuando una persona se cierra a aquellas cosas que son ajenas a sus gustos, a sus valores, a su visión sobre las cosas, y se empieza a cerrar en un círculo cerrado, ¿no? De personas que comparten sus mismos gustos, y es por eso que se da esto del echo chamber, ¿no? En estos grupos cerrados de personas que comparten sus mismos intereses, se empieza a difundir mucho más rápido la información. Luego tenemos dos temas que son muy importantes, veracidad y viralidad. Veracidad hace referencia, es un tema bastante, un término bastante complicado de definir a ciencia de ciencia, pero es como la cualidad de lo que es verdadero o veraz. Y está conforme con la verdad o se ajusta a ella. Y bueno, entramar la verdad es una cuestión filosófica bastante profunda, así que no vamos a quedar simplemente con la definición de veracidad por esta oportunidad. Y la viralidad, que se escucha mucho, y es lo que es, se puede definir como una cualidad, ¿no? En lo cual una publicación, un posteo, un comentario, alcanza una difusión muy extensa, una alta difusión en un periodo de tiempo muy corto. Y esto es uno de los puntos bien importantes a tener en cuenta en la investigación de la política y las redes sociales y democracia. Algo que la semana pasada se mencionó, pero no lo íbamos a desarrollar mucho, fue lo que es el hate speech, que también es parte de las interrupciones que tienen redes sociales con respecto a la democracia, que es el discurso de odio, que es estas formas de expresión de odio que fomentan la violencia o la manipulación de la idea que se tiene sobre un grupo o sobre una persona en específico basado en algo, sea por su raza, por su idioma, su religión, su ideología, etc. Así que evidentemente carece de un verdadero fundamento, ¿no? Luego pasamos al free speech, que es una palabra que se utilizó absolutamente durante toda la conferencia, que nosotros lo entendemos como libertad de expresión, que bueno, es tanto individual o colectiva, y es el hecho de poder articular opiniones, ideas, sin que sea expuesto a censura, a una represalia o una sanción por parte de la autoridad. Este es un término bastante interesante, que es la homofilia, que es también bien parecido a lo que vimos con echo chamber, están muy relacionados, que es cuando una persona evidentemente busca similitud con aquellas personas que comparten características similares, ¿no? Y esto se usa muchísimo para estudiar redes sociales, que es cuando evidentemente los contactos que uno tiene en redes sociales son porque comparten cosas en común, páginas que nos gustan, intereses en común, y esto termina interrelacionándolos mucho más. Es clave esto, ¿eh? Ese concepto es clave. Para nosotros también. Sí. También se le conoce como asortatividad. Ahí está el concepto. Y bueno, la censura, evidentemente, que ya lo conocemos, que es cuando se suprime cierto material, sea de manera parcial o total, y que atiende principalmente a razones ideológicas, morales o con fines políticos. Ahora, esto es clave. Esto es para entender algunas de las características importantes que tienen redes sociales para poder entenderlas, y que por lo tanto también será relevante a la hora de analizarlas y relacionarlas con la democracia. Primero es la velocidad de la comunicación. Evidentemente, las redes sociales han favorecido muchísimo la difusión de la información, sea veraz o no, pero evidentemente es mucho más fácil la comunicación, ¿no? Es mucho más fácil comunicarte con alguien que está lejos, ya no es necesario mandar una carta, simplemente un mensaje de WhatsApp que le llega al instante. Y esto es clave para las redes sociales. También la viralidad, que es ya el concepto que pudimos desarrollar anteriormente, que es esta facilidad de que alguna publicación o un comentario sea sumamente famoso en muy poco tiempo, que alcance una gran cantidad de personas que no están relacionadas con esa persona. Anonymity o, bueno, anonimato, que es en las redes sociales uno puede crear su perfil, pero evidentemente eso no tiene que corresponder a la realidad.
Así que uno puede ver un perfil, parecer muy real, pero evidentemente no tienen que ser exactamente los datos de esa persona, y es uno de los grandes problemas de redes sociales, y es que uno puede crear un perfil, pero evidentemente no necesariamente corresponde a la realidad. Yo me puedo poner un nombre distinto y las demás personas que lo ven no tienen forma de saberlo. Y es algo que las redes sociales permiten, el anonimato. Que luego vamos a ver que es un debate si es bueno o malo mantenerlo, pero es una de las características importantes de las redes sociales. Bueno, ya lo mencionamos, la homofilia o el efecto del echo chamber, así que ya no lo vamos a explicar. Este me pareció muy interesante, que se habla de falta de soberanía para poder regular el Internet, porque la soberanía se puede limitar a un aspecto físico, que es el territorio, ¿no? Pero en cambio redes sociales, ¿a dónde pertenece? ¿Está limitado a un espacio físico? No, sí. El Estado puede regular información del ciberespacio que no esté dentro de su territorio, o inclusive puede hacer lo que está dentro de su territorio, puede limitar qué entra y qué sale, no se puede. Entonces, por eso se habla de que existe una cierta falta de soberanía. En el caso de que sí ejerciera un control, ya estaríamos hablando de autoritarismo, porque está prohibiendo la libertad de expresión, por ejemplo, o censurando. Y por último tenemos monopolio. El monopolio en este caso se refiere específicamente a las grandes empresas que manejan información de redes sociales. Evidentemente lo más importante es Facebook y Google, que son los que tienen la mayor cantidad de información relacionada a perfiles, preferencias, redes sociales, los intereses de una persona, los algoritmos, todo. Entonces, estas son las características que se resaltan en la conferencia sobre redes sociales. Y bueno, entre tanta cosa negativa, vamos a rescatar un par de cosas positivas que tienen las tecnologías de la información, que es un concepto mucho más amplio, pero que también aborda redes sociales. Permite defender los derechos humanos, principalmente por la exposición de casos, ¿no? Mejorar la calidad de gobernanza, igualmente, también poder exponer, hacer una denuncia pública, por ejemplo, a través de redes sociales sobre alguna mala decisión, algo que no quedó muy claro, quizá algo que pueda ser considerado un delito, ¿no? Con respecto a gobernanza. Entonces, es también un espacio para poder hacer denuncias. Permite monitoreo electoral. Acabo de citar un ejemplo clarísimo. En Perú ha habido elecciones hace poco y mucha gente posteaba que habían problemas con las cédulas, con algunos locales de votación. Entonces, permite también monitorear y detectar y exponer posibles fraudes, ¿no? Tiene su límite, evidentemente, porque no saben, o sea, falta la verificación de esa información, pero por lo menos permite exponerlo. Luchar y traquear, o sea, hacer un seguimiento a la corrupción, igualmente que los casos anteriores, exponer irregularidades también. Eso es importante, como es un espacio de comunicación, de intercambio, permite también la promoción de la participación política, es a lo que debemos apuntar, que si redes sociales tienen algo positivo es que también puede favorecer a la democracia, no solo traer problemas para ella. Hablar de términos de financiamiento también por el hecho de la transparencia, de poder ver en qué se financia cada cosa, de cuál es su fuente de ingresos, ese tipo de cosas. Y los últimos, bueno, empoderar a los pobres, promover el desarrollo y educar a consumidores. Ahora la parte negativa. Después de lo bueno viene lo malo. Estas son algunas de las amenazas a la democracia. Bueno, ya nos adelantaron un poquito el caso de China y control de la información, ¿no? Y es, bueno, evidentemente durante la conferencia se habla mucho de la problemática que hay en los regímenes autoritarios. Están cada vez ya no solo controlar todo, ¿no? Controlar la economía, el tema cultural, sino ahora está bien abocada a lo que es control de información, pero a través de redes sociales. Y evidentemente el ejemplo más claro, perdón, es el Great Firewall en China, que es, bueno, China tiene un mecanismo de control de todo lo que es información a través del ciberespacio, que es un firewall, o sea, evidentemente evita que pase información, por lo cual si buscas palabras claves, no tienen Google, ellos tienen su propio buscador, buscas libertad, democracia, no vas a encontrar ningún resultado, que todo ese contenido está filtrado y manejado por el gobierno. Entonces hay un aumento en control, filtrar contenido y censurar aquello que sea contrario al régimen. Eso es el caso de China, pero evidentemente hay más. Y bueno, ahora una de sus, como ya lo adelanté, sus inclinaciones más importantes últimamente relacionadas a su política es el uso del Internet con fines políticos. Y durante la conferencia, por ejemplo, se denunció mucho la intromisión de Rusia en las elecciones tanto en Estados Unidos como Europa.
y ya ni siquiera con la necesidad de estar presentes en el territorio, sino simplemente a través de redes sociales, manipulando información, con el uso de bots, inclusive tienen agentes, son parte de sus ejércitos que trabajan ahora destinados a Internet nada más. Ya no es necesario ni siquiera estar presente en su territorio, lo cual hace mucho más complicado y es una gran amenaza para la democracia. Entonces, ¿qué genera como consecuencia? Pues se crea una falsa realidad. También lo mencionamos un poco en la semana anterior, de que ya no se sabe qué es auténtico y qué no. Tenemos una persona dando una opinión, pero ya no sabemos si es verídica o no, y no sabemos si esa persona existe o no, por último. Entonces se crea una falsa realidad sobre lo que es y lo que no es. Lo peligroso es que las fake news son mucho más propensas a volverse viral en comparación a información verídica. Y esto fue expuesto en un artículo publicado por la Universidad de Stanford en el 2016. Y eso es sumamente peligroso, evidentemente, porque puede manipular la opinión de las personas. Y me parece también interesante, que ahora la libertad de expresión ya no tiene los límites tradicionales, ¿no? De seguridad nacional, de soberanía, de salud pública, por ejemplo, sino ahora está sujeto a términos de servicio, términos de uso, por ejemplo, los que aceptas a la hora de usar Facebook, el Community Guidelines, que son, bueno, la guía que tiene estas grandes empresas de manejar redes sociales, y los algoritmos. Así que toda la expresión de la libertad de expresión está sujeta ahora a las condiciones que impone una empresa, en todo caso. Porque son ellos los que determinan qué va y qué no va. Ellos eliminan contenido y a veces no. A veces hacen virales algunas cosas y otras no. Entonces, todo esto está sujeto a estos tres elementos que pertenecen a las empresas de comunicación. Y esto es un debate bien interesante que, bueno, evidentemente no tiene una respuesta todavía, que es cómo se busca combatir la desinformación. Se regula ese contenido, se prohíbe, ¿qué hace? Si se prohíbe, a pesar de que es desinformación, ya estaríamos hablando de un agravio a la libertad de expresión y a la propia democracia. Y eso es lo que hacen los gobiernos autoritarios. Entonces estamos en una contradicción de como democracia debemos defenderla, prohibiendo ese tipo de contenido que la afecta, pero si la prohibimos directamente ya estamos haciendo lo que hacen los gobiernos autoritarios, censurando, borrando contenido, filtrando. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que tiene el día de hoy. Estos son algunos debates interesantes sobre redes sociales. No vamos a tratar de profundizarlo, simplemente vamos a mencionar algunos. El primero es cómo hacer ese balance entre la libertad de expresión y otros valores, como la seguridad, el civilismo y la privacidad, porque evidentemente hay límites y la intromisión del gobierno siempre es cuestionable. Por más que responda a algunas de estas tres, como la privacidad o el civilismo, sí puede ser cuestionado porque, como ya lo mencioné antes, es algo que es muy común dentro de los regímenes autoritarios y es evidentemente lo que se quiere evitar. Segundo, y ya a este punto creo que ya es obvio, el Internet es un arma de doble filo. Como lo dije, el Internet puede ser útil para ciertas cosas, pero como lo he presentado antes, tiene una gran cantidad de amenazas para la democracia. Entonces, evidentemente, es un arma de doble filo. Así que tiene que ser manejada con cuidado. A pesar de ello, las redes sociales no funcionan de manera autónoma, aún necesitan de medios tradicionales. O sea, el ejemplo que se citó fue en ese momento la primavera árabe, y se necesita, uno, la participación física de las personas, porque bueno, se pueden agarrar movimientos sociales en redes sociales, pero igual se tiene que ver reflejado en algún punto con participación física de las personas, ya sea una manifestación, una búsqueda de firmas, por ejemplo, etcétera. Y también aún recurre a la política clásica porque los cambios igual van a depender de que pase por el sistema político de cada uno de los países. Los cambios igual van a requerir de acercarse a la política clásica y eso no puede cambiar. El concepto de la libertad de expresión tradicional ha cambiado muchísimo. Esto es una forma en la cual uno de los autores lo divide, y es que ahora hay 4 grandes autores, o sea, que forman parte de lo que es la libertad de expresión. Primero, los acuerdos internacionales, que van a regular todo lo que es el ciberespacio, manejo de información, en qué casos sí se puede violar la privacidad de las personas, en qué casos no. Luego están los gobiernos, el autor lo denomina como perros, las grandes empresas, los gatos y las personas que somos nosotros los ratones. Evidentemente hay una especie de cadena de juego entre ellos y pues evidentemente los más grandes son los perros y los gatos, ¿no? Nosotros quedamos abajo siempre y nos limitamos a lo que hagan esos dos.
aunque actualmente los gatos ya no están siendo solo perseguidos por los perros, que es lo que normalmente se hacía, sino estos gatos, como se lo denomina, que son las grandes empresas, ahí se pueden ver algunas, ya están teniendo un reconocimiento y un poder bastante relevante como para quizá tratar de rivalizar con ellos. Y bueno, un nuevo debate que se le puede sumar a ello es, bueno, la libertad de expresión pura, tal cual, sin ningún tipo de límite, se debe contrapesar con un discurso de calidad, o sea, información verídica y comprobable, porque es necesario para mantener una democracia, sin que haya un tipo de injerencia. Entonces, tenemos estas dos cosas que nos gustaría que estuvieran relacionadas, pero evidentemente a un punto terminan siendo opuestas. La libertad de expresión sin ningún límite, que es algo muy valioso para lo que se conoce como la libertad en su concepto más puro. Y por otro lado tenemos tratar de mantener información clara, que sea veraz, que sea verificable, pero ¿cómo lo hacemos si es que no hay una regulación de lo que se dice? Entonces, uno de los autores también propone algunas reformas de lo que se debería hacer en redes sociales, por ejemplo. El primero es disclosure, así que si coincidentemente todos tienen D, no es algo intencional. Disclosure, que es, se debe tratar de conocer lo mejor de quiénes son las personas que están detrás de los perfiles en redes sociales, lo cual es muy difícil porque también choca con el anonimato y la privacidad de las personas. Demotion, que tenemos que tratar de limitar la cantidad de contenido que sea falso, que agrave a las personas, tratando de limitar su difusión lo máximo posible. Tampoco censurándolo, porque ya hemos visto que hay un debate en eso. Delay, tratando de demorar cuando algo ya está volviéndose viral muy rápido, tratar de limitarlo a un punto, o sea, cuando ya pasa un límite, tratar de demorar esa viralidad hasta que se compruebe de que la información no es ni dañina y es verídica. Dilution, se menciona que la forma en la que se puede solucionar esto es, en vez de simplemente eliminar el bad speech, o sea, también relacionado con hate speech, se debe combatir con good speech, o sea, no censurándolo, sino hablando bien también de las cosas. En vez de criticar algo, poder hablar bien de otros grupos, de otros sectores. En vez de criticar al que critica, ¿por qué no alabar a la persona que está siendo criticada? Hablar bien de ella. Entonces, esa puede ser una forma de combatir el hate speech y el bad speech. Combatir la distracción y diversion, que es, si no estoy mal, no, más o menos, que es hasta cierto punto redes sociales conducen hacia cierto tipo de información, ¿no? Nos llevan a cierto punto porque según los algoritmos hay cosas que se hacen más famosas y cosas que no. Entonces lo que tenemos que hacer es, o sea, bueno, lo que se debe hacer, se plantea, es que la información que se acerca tiene que ser lo más diversa posible. O sea, tiene que ir para la mayor cantidad de lados posibles, sin que se dirija hacia un punto específico. Y la censura, evidentemente es algo que, con sus límites y todo, es algo que no deberíamos tener en consideración. Censurar algo simplemente antes de que se publique ni nada. Eso, a pesar de que sí trae consecuencias, es difícil combatirla, pero evidentemente es algo que censurar no es la solución a los problemas. Y por último, esas son algunas de las pistas que pude rescatar sobre qué se puede investigar o qué se debe hacer con respecto a la investigación en redes sociales y su rol con la democracia. Primero, tenemos, como podemos definir qué es misinformation, disinformation, fake news, y creo que hasta sin necesidad de explicarlo ya tenemos alguna idea, pensamos que sabemos todo respecto a ese tema, pues evidentemente no. No hay todavía resultados muy contundentes que puedan determinar por qué es tan fácil que se difunda una fake news por encima de una noticia verídica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil que la desinformación se vuelva tan viral? ¿Qué lleva a una persona a, en vez de tratar de convencer a una persona con argumentos válidos, prefiere desinformarla y hacer creer que la otra parte, el otro grupo, tiene, o sea, es negativo, ha hecho algo malo? ¿Por qué? Se cree que por manejar los conceptos se tiene la información de todo el espectro, pero evidentemente falta muchísima investigación, es un fenómeno nuevo y que se tiene que continuar estudiando porque presenta problemas y posibles amenazas a la democracia. Uno, no existe suficiente información sobre lo que pasa en redes sociales. En parte lo que mencionan los autores,
es que se debe a que las grandes empresas que manejan la información de redes sociales no llegan a ser 100% transparentes. Que saben algunas cosas, liberan información cada tanto tiempo, pero no es lo que se busca, lo que se necesita para tener resultados contundentes. El otro gran dilema y que debemos también averiguar es, bueno, y al final, ¿quién determina qué es verdad y qué es falso? En qué nos vamos a basar? Nos basamos en evidencia, en la opinión de autores, y por otro lado, ¿el Estado debería decidir qué es verdad, qué es falso? ¿Las personas deberíamos decidirlo? ¿Qué se debería hacer con respecto a ese tema? ¿Cuál es el rol que tiene que jugar el Estado en también tratar de defender la democracia con respecto a todos los problemas que enfrenta por culpa de las redes sociales? Y por último, esto me pareció bien interesante porque no se habla mucho, es conocer el funcionamiento de los algoritmos en redes sociales. Sabe que, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Durante toda esta ponencia, hay cosas que se hacen más virales y otras no. A veces uno vemos algunos datos en Google, en propio Instagram, por ejemplo, que te dicen, si tú publicas 3 veces al día y subes 10 historias, vas a tener mucho más alcance. Si publicas a estas horas, vas a tener más alcance. Pero a veces lo haces y no pasa, o viceversa. Entonces, los algoritmos no funcionan como nosotros creemos. El algoritmo que manejan redes sociales, cada uno dentro de lo suyo, es muy complicado y solo lo manejan ellos. Nosotros no tenemos la claridad de cómo funcionan los algoritmos, que por lo tanto, lo que nosotros podemos pensar, hacemos un estudio y pensamos que esta es la publicación perfecta para que sea viral. Hemos analizado, hemos hecho un estudio de años y esta es la publicación ideal para que sea viral. Lo publicamos y tiene 2 reacciones. ¿Por qué? Porque no conocemos verdaderamente los algoritmos de redes sociales. Con eso, bueno, es una forma ya de resumir un poco los puntos más importantes de la conferencia y pues si tienen Gracias, alguna pregunta. excelente, Piero, gracias también a vos. Vamos con las preguntas y el intercambio libre. Gente, dudas, preguntas, opiniones. Pasame el administrador, Piero, por favor. ¿Okay? Quería preguntar, no sé si una pregunta, en el tema que nos ocupa, que es la política, yo también estuve mirando videos, etcétera, entrevistas sobre la posibilidad a favor de la ética de sí censurar las redes sociales, como un poco lo que decía antes Patrick de las cosas que aparecen de Hitler, como diciendo, no, para, che, hay un límite a la libertad. Y obviamente que es una discusión sin fin, porque ir al extremo de libertad, la verdad que habría que permitir que se diga lo que sea del Holocausto, lo que sea de Hitler y lo que sea de lo que sea. Pero bueno, yo la verdad me quedaba con algunas cosas que había escuchado metamos la ética en algún lado. Y el otro lado de la biblioteca, ¿no? Opinaba, pero ¿hasta dónde? ¿La libertad hasta dónde? Porque si nos vamos por el lado de la ética, y hay algunas cosas que sí estaba bueno censurar, pero obviamente viene la discusión de qué cosa, por qué esto sí, por qué esto no. Pero me quiero referir a lo de la política, me quiero referir al tema que a nosotros nos ocupa de la democracia, ¿no? Digamos, qué hacer, o quizá estoy pensando en voz alta, FUDEPA podría pensar una campaña para reflexionar, porque si no podemos decir, recortemos por razones de ética, censuremos por razones de ética, y a mí yo no estoy de acuerdo con decir libertad total a todo, quizá FUDEPA podría ser como una campaña de hacer a la gente reflexionar, como lo que yo pienso de mis hijos, por ejemplo. Hay un montón de cosas que yo quiero que mis hijas no hagan o que no se junten con gente, pero como yo sé que quizá lo hagan igual, lo que yo pienso es que yo debería enseñarle a mis hijas a un criterio para discernir. Entonces, donde ellas estén, que puedan discernir y elegir pensante. Entonces quizás, pienso, FUDEPA podría no decir, esto sí se dice, esto no se dice,
pero desde nuestros valores, desde el pro democracia y de las cosas que nosotros creemos y defendemos, quizá podríamos hacer cosas para que la gente no sea un casi robot estúpido que se come todo lo que, como la cámara de eco que decías, sino decidan pensando. No sé si está claro lo que quise decir. Carla, ¿puedes decir algo así como de buenas prácticas dentro de la comunicación en las redes? Claro, pero nosotros también podemos organizar con tiempo una alianza mundial para discutir los algoritmos. Fíjense una cosa, en la Argentina y en muchos países del mundo estamos con las leyes de etiquetado de alimentos. Que el consumidor pueda saber de qué está comiendo. En la etiqueta del supermercado del producto tenga toda la información. No la fórmula, porque la fórmula es secreto industrial, pero sí el componente y el equilibrio de los componentes para saber si me va a hacer mal, si deseo consumir eso o no deseo, y hacerlo de una manera clara y sencilla para que podamos entender la Coca-Cola, que es un producto mágico, porque es negro, no tiene nada de bello, sin embargo, al abrirla uno genera la magia del ruido, de la espuma, del carbonato. Bueno, entender la Coca-Cola, entender el dulce, entender la harina cuando veo una etiqueta. Bueno, eso mismo pasa con los remedios. En la industria farmacéutica mundial, uno mira el prospecto y ve determinados componentes, determinadas advertencias. Bueno, esto los algoritmos no lo tienen. No lo tienen para el público, no lo tienen para los usuarios y los consumidores. Nos ofrecen esos contratos eternos de usted acepta para bajarse la aplicación de 45 páginas a letra micro, para meter ahí adentro todos los resguardos, los secretos, las aceptaciones pasivas nuestras, es decir, usted firmó cuando bajó la aplicación. Bueno, podríamos organizar, no solo nosotros, con muchas otras organizaciones, y no para el año que viene ni para el otro, a futuro, una convención internacional. Una convención internacional en lucha por el tema de los secretos de los algoritmos, o una convención americana, o un movimiento cívico de ciberactivismo pidiéndole explicaciones a las aplicaciones de cuál es la fórmula que nos censura, qué premia, qué no premia, en qué nos puede dañar, porque es cierto esto, que es un secreto empresarial, estamos comiendo una comida y no sabemos cómo está hecha. Eso es lo que estamos haciendo adentro de Facebook, comiendo una comida que no sabemos cómo está hecha, que lo único que podemos decir que está rica o no, que me gusta o no, pero no tengo la menor idea de cómo está hecha. Y cuando yo quiero preguntar, me dicen, no, eso es secreto. Y esto no puede ser, porque estas no son empresitas que te joden la vida en la esquina de tu casa. Estas están moldeando el mundo. Están apropiándose del mundo, de las sociedades, de las democracias. Entonces es un tema que no está tan claro. Yo por lo menos no he visto un movimiento global de organizaciones no gubernamentales democráticas, de libre acceso, de libre competencia, etcétera, que propongan este debate. Podríamos armar un congreso para empezar a buscar socios, unas jornadas, unas mesas redondas de libertarios para saber qué estamos comiendo. Es decir, aplicar lo que queremos discutir de los políticos, porque nosotros estamos preparando un plan de trabajo para poner en foco, en amenaza, en crítica, las malas praxis de los políticos en las redes sociales. Bueno, también podríamos incluir otra comisión que hable de las malas praxis en redes sociales de los dueños de las empresas, de los algoritmos. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Muy delirante? ¿Lo ven posible? Bueno, yo con lo que había podido ver, es un tema, creo que casi todo lo relacionado a esto es bien complicado, es bien delicado porque siempre tiene, creo que un pro y un contra. Y con respecto a la completa legalización de los algoritmos, evidentemente si queremos entender cómo funcionan las redes sociales, pues debemos saber los algoritmos. Ya todas las conferencias que pude ver con respecto al tema, todas en algún punto mencionan los algoritmos. Así que evidentemente
todas las personas involucradas que sí saben del tema, que lo están estudiando, lo mencionan. Pero existe también un riesgo, porque el problema de las redes sociales, uno de los principales riesgos es que literalmente cualquier persona puede acceder a ellas. Y si una persona con malas intenciones, aunque parezca muy sencillo, muy infantil, accede a ese algoritmo, también es un riesgo por la calidad de información que puede presentar y la facilidad que puede tener para difundirla también. Entonces, están las dos partes. Creo que siempre hay que tener esos dos lados, manejarlo. Bueno, pero entonces empecemos de a poco, empecemos a escuchar a los que saben, organicemos para febrero o marzo unas mesas redondas con gente que ha estudiado esto de cualquier parte del mundo, de América Latina, y escuchémoslo, armemos unos seminarios, abramos un camino o colaboremos con los que ya están en ese camino. No sé, a lo mejor ya hay gente que ha hecho mucho, no lo sé, pero si sumémonos, armemos, porque fíjense ustedes, a mí me ha pasado cosas muy terribles en las redes sociales. Por ejemplo, el algoritmo de WhatsApp me ha bloqueado, me ha eliminado el WhatsApp en 3 oportunidades por enviar muchos WhatsApp. Por enviar una gran cantidad de mensajes en el día. 3 veces me pasó. Tuve que ir al mail, buscar el mail del equipo técnico de WhatsApp, enviarle la queja, bla, bla, bla. Bueno, nadie me dice cuál es el cupo que tengo para consumir. Solo dicen, si hay uso abusivo se bloqueará. ¿Y cómo regulo esa libertad? No, esa es información confidencial. ¿Cuántos mensajes tenés? Vos anda viendo. Me bloquearon y me hicieron un gran daño, con alumnos, a distancia, etc. Las veces que me han censurado en Facebook por publicidad ofensiva, 2 millones de veces. Por ejemplo, pongo la foto de un gobernador y pongo este gobernador, no sé, vergüenza ajena, una denuncia, un activismo en la red, tac, contenido ofensivo. No usé una mala palabra, no lo acusé de corrupción, usé la ironía, tac, el algoritmo me censuró. A mí, a mucha gente. Me pasó, por ejemplo, y le pasó a la presidenta argentina y le pasó a mucha gente, pero a mí en particular, si hoy van a Wikipedia, que yo ni hice nada todavía para cambiarlo, Wikipedia me aparece José María Ramón, un candidato a intendente que se roba las boletas electorales del cuarto oscuro. Conocido por un caso famoso de escándalo electoral en la provincia de Chubut. ¿Cómo? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque en la lucha política de mi territorio, la oposición me armó una primer biografía en Wikipedia y puso lo que quiso. Y a la presidenta de la Argentina, cosa que yo estoy de acuerdo en lo que decía Wikipedia, pero no se puede poner eso, dice, ladrona conocida de la República Argentina que fue 2 veces presidenta. Como ladrona conocida. La tipa es ladrona conocida, pero está en proceso de juicio, aún no tiene condena. Bueno, podés poner eso y queda registrado y todo el mundo... Entonces, bueno, por decir esas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la democracia también está amenazada, no solo por los políticos que usan mal las redes, sino por los algoritmos. Y también por los gobiernos, como bien decía Piero y Patri, esta idea de que, ojo, que los gobiernos van por la internet también. Están tratando de hacerse propietarios de la internet. Fíjense lo que hizo el régimen cubano en las protestas de agosto. Tuvo que apagar todo porque no podía controlar la internet, porque una parte de la internet la controlaba y la otra parte se le escapaba, entonces hizo un apagón nacional para que la protesta durante un día o 2 se enfriara y ganara tiempo para... Eso también lo hizo Marruecos con la lucha por el tema de la primavera árabe. Marruecos hizo un apagón de 1 semana de internet, total. Con el daño tremendo que eso le provoca a la ciudadanía. Bueno, etcétera. Entonces seguimos pensando, preguntas, últimas opiniones y cerramos, que estamos justo en 90 minutos. El que quiera cerrar algo y seguimos la semana que viene.
Bueno, yo quiero decir, último, en relación a lo que decís, pienso que me está dando un poco a favor de lo que estoy diciendo, que lo que puede hacer FUDEPA es ayudemos a discernir, ayudemos a que no nos comamos todo, porque estoy de acuerdo con lo que decís vos de la presidenta, pero es verdad, no se puede, y aunque esté condenada, tampoco se puede. Entonces, podría ser una labor de FUDEPA ayudar a discernir, ayudar a desasnar, decirle al votante, al ciudadano, que, ojo, esto pasa, no sé si con todos los algoritmos, masticarlo, darle masticado al ciudadano, pero ayudarlo a pensar que no todo es como lo que se ve, hay cosas detrás, ayudarlo a discernir. Por ejemplo, con ese cuadernillito que nosotros habíamos hecho, tips o consejos para votar por primera vez. Nunca FUDEPA decía a quién votar, si la izquierda o la derecha, no lo decíamos, ojo ciudadano de 16 años, usted argentino, debe tener esto en cuenta antes de votar. Entonces quizás podrían ser acciones así. Ojo, consumidor usted de internet, usuario de las redes, debe tener en cuenta estas cosas antes de comerse todo como va, algo así. Podría ser incluido, sí. Sí, esto ya para cerrar. Justo la semana pasada que también vi un tema parecido, se habló mucho de que una de las conclusiones que se llega es que sí, hay facilidad para que las fake news se expandan, se difundan. Sí, la gente puede cambiar su opinión con respecto a ellas, pero una de las conclusiones fue que exposición no es lo mismo a engagement, o sea que no necesariamente estar expuesto por una gran cantidad de noticias falsas, de información falsa, no significa que necesariamente vaya a cambiar la percepción de las personas, por ejemplo. Así que todavía existe ese puntito a favor que nos puede ayudar. O sea, no todo es negativo, no necesariamente la exposición puede hacer cambiar nuestra opinión con respecto a un tema. Seguimos pensando. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, un placer. Pásenla bien. Gracias a todos por escuchar. Chao. Gracias, Patrick. Gracias, Piero. Gracias a todos.